quizá no sea de forma inmediata, pero el camino es largo y en esta ocasión fue el Real Madrid el que paladeó la sensación, supongo que muy agradable para un madridista, para un jugador del Real Madrid, de meterle 5 al Fútbol Club Barcelona. Sí, era la venganza. En este caso fue Romario el que se quedó fuera. Romario estaba ya medio fuera del Barcelona. Se iba a marchar al Flamengo, había ya llegado a un acuerdo con el Flamengo. El ambiente en el Barça era muy malo. Había cambiado de camiseta Laudrup, ahí lo vemos. Y el Madrid que iba a pasar por encima del Barça, empezando con este gol de Zamorano. Laudrup iba a jugar un gran partido, había llegado al Madrid enfadado con Cruyff. Había sido un cambio de camiseta, por supuesto, que había copado las portadas de los periódicos durante mucho tiempo. Y aquí estaba el 1-0. Estaba Valdano en el Real Madrid, ahí está con Ángel Capa a su derecha. Y este iba a ser el campeonato en el que el Madrid iba a ganar la Liga con Valdano. Busquets en la portería del Fútbol Club Barcelona, con esa imagen muy característica, con pantalón largo. E Iván Zamorano, que como decíamos ha sido una de las pesadillas en su periodo en el Real Madrid para el Fútbol Club Barcelona. Sí. El primer gol, un gran gol, y este en situación correcta no consigue tirar la línea al Barça. Qué mal defendido por parte del Barcelona, que adelanta mucho la defensa, pero muy mal. No presiona. Era un Barça, hay que insistir, un Barça que se estaba deshaciendo. Y este fue uno de los puntos más bajos de aquel Barça de Cruyff. Y ojo, a esta jugada también es histórica, porque es que Laudrup devolvía la jugada prácticamente la misma que había hecho en el Barça Madrid, robaba un balón y regalaba un gol. Con el Barça se lo dio a Romario, con el Madrid se lo dio a Zamorano. No era Laudrup precisamente un recuperador, pero claro, si recuperaba era para hacer daño, como hemos visto. Sí, además es que en este gol. Jugó con una motivación impresionante este partido por el pique que tenía con Cruyff, que es lo que le había llevado a ponerse la camiseta blanca. Y esa imagen, el pase a lo Laudrup. La verdad sí, es que sin mirar. Igual que en el partido anterior, y por cierto, este detalle terrible de Stoichkov, que le pudo romper la pierna a Quique Flores. Era la frustración del Barcelona resumida en un gesto, en esa entrada horrible de Stoichkov, que fue expulsado, dejó a su equipo con 10. Ahí está Stoichkov, que nunca se le dio bien el Santiago Bernabéu. José Mario Vaquero intentando mediar como capitán del Fútbol Club Barcelona. Stoichkov, que dejaba pues otra sombra dentro de su carrera de excelente futbolista, pero con una personalidad que a veces le llevó a cometer errores muy graves. Y este era uno de ellos, Martín Vázquez, versión sin bigote, ahí dándole el relevo a un chaval con el 7 a la espalda, con un rostro infantil, llamado Raúl. Sí, al que estaba empezando a dar salida Jorge Valdano. Ya sabemos todos que a Raúl las oportunidades se las empezó dando Jorge Valdano, y este iba a ser el gol de Luis Enrique, después del remate de Zamorano al palo. Lo celebraba como siempre con mucha rabia. Luego le vamos a ver celebrar con la misma rabia o más todavía los goles con el Barça. Cuenta la leyenda que en el descanso de este partido Michel, que estaba lesionado, bajó al vestuario. Iban 3-0 en el descanso, bajó al vestuario y les pidió a sus compañeros: por favor, hay que llegar a 5, hay que llegar a 5. Pues el Madrid al final caso. Lo iba a conseguir. Sí. Le hicieron caso, sí señor. Iván Zamorano, pelota que entregaba en bandeja a José Emilio Mavisca, que conseguía el definitivo 5-0, 7 de enero. Año 95, y el Real Madrid que saldaba una cuenta pendiente que tenía desde el 94 con el Fútbol Club Barcelona. Sí, este Real Madrid que, como ya hemos dicho, iba a ser campeón, y que aquella temporada fue sin duda el equipo que mejor fútbol practicó en el campeonato español, con ese hombre Jorge Valdano, que acababa de llegar del Tenerife. No todo han sido goleadas ni marcadores asombrosos, ni mucho menos en los Barça-Real Madrid, Real Madrid-Barça. Este es un ejemplo de un marcador muy corto en el Nou Camp. Estamos en el año 95. El ambiente, como siempre, garantizado, precioso el colorido en la grada de este coliseo barcelonés. Era la vuelta de Laudrup al Camp Nou. Y hubo pancartas muy duras contra este hombre, Michael Laudrup, que pisaba el Camp Nou por primera vez con la camiseta del Real Madrid. Un Real Madrid que, si hubiera ganado este partido, se habría proclamado campeón, pero no lo hizo. Habría dado la vuelta olímpica. Vemos, el que centra es Escurza, otro de los jugadores
que quizá ahora mismo mucha gente ni siquiera recuerda que fueron jugadores del Barcelona. Ahí vemos esas pancartas que marcaron este partido. No fue tanto como lo de Figo, pero desde luego para Laudrup fue muy duro, porque además es que el danés no tocó el balón en el partido, le afectó muchísimo. Pero sí es verdad que se estaba calentando ya el ambiente, empezaba a prepararse el terreno, luego ya con la marcha de Figo al Real Madrid todo terminaría de estallar. Hemos visto un remate de Jordi Cruyff, luego un balón de Stoichkov al larguero y finalmente el gol que le iba a dar el partido al Barça, obra de Nadal. Entonces, de Nadal, en buen momento deportivo, ahora más conocido por el tío D, ¿no? El tío D, efectivamente, pero entonces era central y centrocampista a veces. Fíjate la pitada que se llevaba Laudrup. Y había marcado un gran gol. Nadal le había dado un gran pase además. Hristo Stoichkov desde la izquierda. Y el Barça que seguía atacando, aunque el marcador no se iba a mover. Y el Real Madrid que ganando la jornada siguiente, ganándole al Depor 2-1 en el Bernabéu, se proclamó campeón. Final del partido, triunfo del Barça, pero el Real Madrid se llevó el título. Los duelos en el banquillo entre Valdano y Johan Cruyff se trasladaban ya al enfrentamiento en el terreno de juego, esta vez en el Bernabéu. Hemos visto ahí a Carreras, otro futbolista de largo recorrido y que veíamos situado en esa época en el once inicial del Fútbol Club Barcelona. Partido, Gaby, que al final acabó con empate a 1. Ahí ven a Johan Cruyff, que seguía al mando del equipo, mucha cantera. Sí, y Guardiola suplente en este partido, y es curioso porque esta es el primer Barça-Madrid o Madrid-Barça que vamos a ver, con esa polémica de posible penalti a Zamorano, en el que ninguno de los dos al final iba a ganar la Liga. La Liga la ganó el Atlético de Madrid, que hizo doblete. Y vamos a ver también esto, que es el primer gol de Raúl González al Fútbol Club Barcelona. Abrazado por Luis Enrique, después del posible penalti de Ferrer a Zamorano, llegaba el tanto de Raúl, el binomio Capa-Valdano en el banquillo del Real Madrid. Jugada muy bien ejecutada y Laudrup en su línea facilitando ahí el terreno al joven Raúl. Era la primera aparición de Figo en un Madrid-Barça. Habían llegado al Barça también Meocodro, Josh Hagi, que era exmadridista, Prosinecki, exmadridista, el que hemos visto. Había llegado Popescu. Y era un Barça que realmente iba a sufrir, igual que el Real Madrid, iba a sufrir mucho esa temporada, y Valdano iba a ser cesado muy poco después. Esta iba a ser la última temporada de Cruyff. El remate de Mejo Codro, el balcánico que llegó de la Real Sociedad, de que no llegó a consolidarse en el Barça, pero que sí hizo goles. Hizo goles además de calidad y de mérito. Un gol de Rouget. García Junyent, y Oscar, hemos visto a su hermano antes en el banquillo. Por ahí estaba la quinta del Mini con Celades, con Juan Carlos Moreno, con Belamazán, De la Peña, Jordi Cruyff. Era un Barça que se estaba gestando distinto, y era un cambio de época realmente, porque Cruyff iba a terminar con la temporada su etapa en el Real Madrid, y a este hombre la Liga estaba empezando de momento, eran campeones del año pasado, todo le iba bien, pero pocos meses después le iban a cesar porque el Real Madrid iba a hacer una temporada desastrosa. Se iba Vaquero, entraba en el partido Guardiola, que le había tocado ser suplente. Gran jugada individual de Raúl González Blanco, y al final Busquets, que se hacía con la pelota. El joven descarado que ya confirmaba sus aptitudes. Sin duda. Año 95, por cierto, que no hay que perder la referencia. Raúl sigue siendo vital para el Real Madrid. Estamos hablando del año 95. Han pasado muchos años, 14 años, y ahí sigue el 7 del conjunto blanco, Zamorano. Ocasión del chileno, su remate alto, el marcador de 1-1. Iba a ser la última temporada de Zamorano también. Ahí estaba el 1-1. Se avecinaban malos tiempos para los dos equipos. Decía Gaby Ruiz que se avecinaban momentos que no iban a ser precisamente los mejores para Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Es cierto, pero en este caso el Barcelona por lo menos logró atenuar algunas malas noticias goleando el Real Madrid en el Nou Camp. Sí, ahí está
Luis Figo, que iba a marcar su primer gol en este tipo de partidos. Veíamos también a Meo Codro y vemos a Arsenio Iglesias, que es el hombre que había sustituido, estaba ayudado por Mariano García Remón. Cruyff seguía en el Barça y Arsenio había sustituido a Jorge Valdano. Iba a terminar la temporada el entrenador que había construido el Super Depor realmente. El primero que puso al Depor en órbita con la llegada del Endoiro, los fichajes de Bebeto, Mauro Silva, etcétera. Y Arsenio, que tenía su oportunidad en un grande y tuvo muy buenos partidos, pero también otros muy malos. En este partido el Madrid va a sufrir mucho. Recuerdo que además fue un cambio de entrenador que en su momento fue de los más sorprendentes que yo pueda Fue después de una derrota rememorar en el Bernabéu contra el Rayo Vallecano, un día de lluvia. Ahí fue cesado Jorge Valdano, mientras estamos viendo la gran jugada del Chapi Ferrer, potentísimo por la banda. No puede nada contra el Quique Flores, que estaba jugando en el lateral izquierdo, y qué buen remate de Meo Codro. Y Lorenzo Sanz, que ya era presidente del Real Madrid. Otro que había marcado, Chapi Ferrer, que luego fue un pionero, entre comillas, porque fue uno de los futbolistas que empezó a abrir camino fuera del fútbol español, en este caso en la Premier. Oportunidad para Codro. No, esta temporada iba a ser tan terrible para el Madrid que por segunda vez en su historia no se iba a meter en ninguna competición europea. Así de dura fue la temporada 95-96 para el Madrid. Disparo de Guardiola y la oportunidad para Jica Popescu. Y vaya paradón rumano. de Bullo. Tremendo el disparo y tremenda la parada del portero gallego. Una de las que le definen como portero, ¿no? Un portero que era reflejos y capacidad física 100%, un auténtico atleta bajo palos. Explosividad, sí. Y Codro, que había posibilitado el primer gol, intervenía en la jugada que acababa con el segundo del Barça, Luis Figo. Otro de los que nadie jamás pudo imaginar que pudiera cambiar de camiseta, iba a marcar su primer gol en este tipo de partidos. Le esperaban algunos más. La ocasión es muy clara, pero el remate es muy bueno de Luis Figo. La jugada, por cierto, que elabora Iván de la Peña, Lopelat, que en este momento parecía que iba a ser el hombre importante en la trayectoria del Fútbol Club Barcelona que llegaba, pero no fue así. Parecía que iba a marcar una época en el Barcelona porque tenía y tiene tanta calidad que parecía que iba a marcar una época, pero se marchó a la Lazio poco después. El Barça ya con el partido dominado lo resolvía con el segundo en la cuenta de Codro, el tercero para el Fútbol Club Barcelona. Mes de febrero, año 96, el Real Madrid, que se iba tocado de su visita al Nou Camp. Y José Luis Núñez, que parecía aplaudir casi con serenidad absoluta, dando por hecho que este partido no se le podía ir a su equipo. No se le iban a dar muy bien este tipo de partidos a Codro, que realmente no triunfó. Le pesó mucho lo que el Barça pagó por él, que en la época fueron 700 millones de pesetas. Era mucho. Real Madrid 2, Barcelona 0. Mes de diciembre del año 96. El Real Madrid necesitaba una revolución. Gaby Ruiz lo decía anteriormente. Venían de una temporada desastrosa. Luis Enrique con los colores del Barça, Ronaldo con los colores del Barça. En fin, todo había sufrido una evolución enorme. Era la mayor concentración de superestrellas que se conocía en un Madrid-Barça, que siempre las había tenido, por supuesto, pero ya había llegado la ley Bosman, se había abierto el número de extranjeros y en el Real Madrid pues tenemos a jugadores como Roberto Carlos, Peja Mijatovic, Davor Šuker. Acaba de llegar Fabio Capello. Era la gran apuesta de Lorenzo Sanz y ahí muy prontito iba a marcar el primer gol Davor Šuker, su primer gol en un clásico. Había llegado del Sevilla, formaba delantera con Peja Mijatovic y enfrente estaban Ronaldo y el Barça de Robson. Roberto Carlos, otro de los recién llegados. Insistimos que el Madrid no estaba clasificado para ninguna competición europea y por lo tanto había hecho una absoluta revolución. El tanto del croata y aquí otra mega estrella, Ronaldo. Su disparo que no acabó en gol, pero Ronaldo iba a dar mucho juego en este tipo de partidos. Y Šuker, que había sido uno de los refuerzos importantes del Real Madrid, el otro, sin lugar a dudas, y luego además se ganaría un sitio en la historia del Real Madrid, Peja Mijatovic. Sí, que era jugador del Valencia, la gran estrella del Valencia, otro jugador cuyo traspaso fue muy polémico porque la afición del Valencia lo tomó realmente mal. Pero bueno, marcó una época en el Madrid. También había llegado ese hombre que era jovencísimo, Clarence Seedorf. Y el Real Madrid que ganaba 2-0 este clásico en una temporada en la que al final iba a ganar la Liga.
en el primer y único año de momento, luego volvería, pero de momento primer y único año de Fabio Capello. El Nou Camp, que vestía sus mejores galas en este mes de mayo del año 97 para ver un Fútbol Club Barcelona Real Madrid. Capello, que tenía el objetivo casi conseguido. Y antes hablaba el Gaby Robson, que dirigía al Fútbol Club Barcelona, pero tenía a su lado un traductor. Sí, que se llamaba José Mourinho. Sí, está todo lleno de recuerdos. Ahí está Robson y a su lado José Mourinho. Veíamos a Popescu también ahí sentado. Iba a ganar el Barcelona, que no le iba a poner la liga nada fácil al Madrid. Con esta victoria se acercó a 5 puntos. Luego se le iba a poner bastante difícil hasta el final. Este buen Barcelona de Robson, que ganó la Recopa. Gran jugada de Ronaldo. Ronaldo delgado. Un Ronaldo impresionante. El mejor de su carrera fue en el Barcelona, en mi opinión. Bahía de la portería del Fútbol Club Barcelona. Y le obligaba a emplearse a fondo Víctor, que fue un hallazgo de Capello, que le sacó el máximo, le exprimió y logró de él una gran temporada. Sí, y luego Víctor lo haría también muy bien en el Depor. Gran jugada de Figo y uno de los clásicos también en estos duelos. Durante muchos años los duelos Roberto Carlos Figo, que normalmente se llevaba el jugador portugués, que lo desquiciaba a Roberto Carlos. Aquí se va en velocidad y Roberto Carlos le hace un penalti muy claro, aunque fue muy polémico en su momento, pero la falta existe. Bodo Illner, el portero del Real Madrid. Ronaldo casi andando se dirige a la pelota, el rechace, y al final es Ronaldo quien aprovecha la entrega de Luis Figo para, en boca de gol, conseguir el tanto que iba a valer la victoria del Barça. Figo, Ronaldo y el gol del triunfo. Un Real Madrid con variaciones importantes, sobre todo en el banquillo. Se enfrentaba al Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu. Santi Cañizares, Jupp Heynckes, el holandés, en la portería del Barcelona, y vemos a Cañete en su etapa en el conjunto blanco, y uno de esos marcadores dolorosos. 2-3, ganó el Barça al Real Madrid. Veíamos a Cañete, que había sido un poco apartado del equipo mientras vemos el primer gol del Barcelona. Había sido un poco apartado del año anterior porque a Capello no le convencía. Se había traído a Illner y ahora tenía su oportunidad Santiago Cañizares. Gol de Rivaldo, que era el 0-1 en ese momento, y Rivaldo se iba a lesionar en esa jugada, precisamente en la jugada en la que metió el gol. Era el Barça de Van Gaal. Habían llegado Reisiger, Hess, el propio Rivaldo. Heynckes había llegado al Real Madrid. El propio Rivaldo, en un traspaso que también trajo cola en su momento. Vemos el gol de Raúl. Traspaso muy polémico porque el Barça pagó la cláusula justo antes de acabarse el mercado. No le dio tiempo al Depor a reaccionar. Le quitó a su gran estrella al Depor sin darle tiempo para reaccionar. Y fue muy polémico por eso. Gol de Raúl. Segundo gol de Raúl en los clásicos. Cañizares con problemas en esa salida. El Barça, que iba a acercarse ya a su segundo tanto. Una gran jugada. Un disparo que sale repelido en un defensa. Le da un efecto extraño a la pelota de Luis Enrique, celebrando goles en el Bernabéu, pero con la camiseta del Barça. Sí, hay que decir que Luis Enrique también se fue del Real Madrid dolido porque no le quisieron renovar. Y marcó en el Barcelona, marcó una época de goles, de rabia, de dedicación, de profesionalidad. Fue espectacular. Bueno, el gesto de Stoichkov al Bernabéu mandándolo callar. Iba a entrar, habría más gestos. Iba a entrar otro hombre que iba a hacer un gesto todavía mucho más recordado. La marcha de Stoichkov. Zucker, que le iba a dar opciones de remontada al Real Madrid. Va a aparecer el croata para marcar el gol del empate. La pelota que venía de Fernando Redondo, ya sido argentino, Redondo, sí, y le había entregado el balón. Grandísima jugada de Redondo por la banda izquierda. No era un hombre de banda, ni mucho menos, era un medio centro, pero tenía ese cambio de ritmo con una técnica individual impresionante. Y el golazo de Zucker, empate a 2. A esta Heynckes, que lo iba a pasar muy mal en el Madrid, pero que al final le iba a dar su título más ansiado.
quizá uno de los entrenadores peor tratados. Fíjate el Madrid volcado y fíjate cómo el Barça se lo va a hacer pagar. Una contra con el Madrid, con la defensa desguarnecida. Una acción muy cómoda, ese 2-2. Y Giovanni, el brasileño que marcaba, y se le ocurrió esto. Tremendo lo de Giovanni, una terrible provocación para todo el Santiago Bernabéu. Bananas, ¿no? Se llamaron en su momento. Pues no recuerdo que se llamara así. Cortes de manga de Giovanni. Luis Aragonés lo llamó siempre peinetas y pasaron a la historia. En el mes de marzo de 1998, el Fútbol Club Barcelona, dirigido por Luis Van Gaal, se enfrentaba en el Nou Camp al Real Madrid de Jupp Heynckes. Y una vez más, es que el Real Madrid, durante una larga trayectoria, cada vez que visitaba el Nou Camp salía bastante tocado, iba a recibir un marcador contundente. 3-0 ganó el Barça. Sí, ahí está ese plano de Luis Van Gaal. Heynckes estaba en el otro lado. El Barça que le iba a dar un severo correctivo al Real Madrid e iba a ser campeón ese año. Iba a ser la primera liga de Van Gaal en su primer año. Va Luis Enrique y un primer aviso del Barcelona. Esa pelota que se marchaba al palo. Apenas podía contener los nervios José Luis Núñez. El Real Madrid que no aprovechaba ese lanzamiento de esquina. Pero la jugada iba a continuar. Karembé, un remate muy extraño de cabeza, está a punto de marcar. Luego saca una mano. Increíble gest para impedir que acabe en gol el remate de Michael Laudrup. Christian Karembé, que fue otro jugador que dio mucho que hablar hasta que llegó al Real Madrid. Una trayectoria peculiar, remate precioso en una posición imposible de Rivaldo. Intervención de Bodo Illner. Estamos viendo que fue un partido con mucho ritmo, aunque realmente el Barcelona fue muy superior y además iba a contar con una ventaja que fue la expulsión de Fernando Hierro. Todavía con 0-0, Gracia Redondo, árbitro que se hizo famoso por la segunda liga de Tenerife. Gracia Redondo iba a expulsar a Fernando Hierro y evidentemente ya el Barça era superior antes. A partir de entonces lo fue todavía más y le aplastó al Real Madrid. La entrada Sonny Anderson que le costó cara a Fernando Hierro, y Sonny Anderson que en este partido iba a dejar también su firma. 1-0. Otro de los jugadores que no terminó de triunfar. Se había marchado Ronaldo de manera muy polémica también al Inter, porque el Barça no le había querido mejorar el contrato. Ronaldo se marchó al Inter y fichó a Sonny Anderson. Gastó un dineral, porque creo recordar que para la época pagó 2.000 o 3.000 millones de pesetas. Mientras vemos un golazo, auténtico golazo de Luis Figo. Y Sonny Anderson, que no iba a triunfar a pesar de todo lo que gastó el Barça por él para intentar suplir a Ronaldo. Vaya golazo de Figo. Quizá en ese momento, Bogarde, después de ver ese gol y después de ver el brazalete de capitán de Figo, nadie, absolutamente nadie podía apostar que algún día Luis Figo vestiría la camiseta del Real Madrid. Ya se ha visto cómo lo ha celebrado, con esa rabia con la que siempre celebraba los goles contra el Madrid, Luis Figo. Y Giovanni, que firmaría el tercero, pero esta vez estuvo un poco más comedido que en el Bernabéu. Se limitó a quitarse la camiseta. Triunfo del Barça. Bueno, el Barça que iba a ser campeón de Liga, pero el Real Madrid un par de meses más tarde ganó la séptima. En el Bernabéu, en el inicio de la temporada 98-99, este tipo de partidos que se disputaban nada más arrancar la campaña nos permitían ver, ¿no?, toda la renovación de fondo de armario que había habido en los dos equipos, incluido en los banquillos. Ya hemos visto, aunque de forma muy rápida, a un caballero de bigote cuando Van Gaal seguía en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Decía otro holandés de bigote que estaba en el Real Madrid y que no tuvo mucha suerte. Luego las cosas sí le irían bien, pero en otros lugares. Decíamos que no iba a ser el último duelo de holandeses cuando vimos el de Ben Hacker contra Cruyff, mientras vemos el primer gol del Madrid de Raúl. Pues otro duelo de holandeses, en este caso Hiddink contra Van Gaal, un Barça nuevo, había llegado Kluivert, había llegado Cocu. Iba a marcar, curiosamente, en este partido Kluivert su primer gol en Liga con el Barça. Veíamos que el pase en el Madrid era de Morientes, el Madrid que era campeón de Europa y que poco después iba a ganar la Intercontinental. Disparo de Rivaldo en esa falta, el rechace que le cae a Patrick
Kluivert, gol del holandés, que empataba el partido. Primer gol suyo en la Liga Española, iba a marcar muchos más, aunque luego también iba a tener su declive. Yo